Reto 2 semanas por la vida. Parte de lo que estamos haciendo para prepararnos para las vacunas, que obviamente es nuestra gran prioridad, vamos a seguir cuidando a la gente, tratándole la enfermedad, pero lo ideal es prevenirle la enfermedad. Por eso estamos tan ansiosos de que nos confirmen la fecha exacta y la cantidad de vacunas que vamos a tener. Este tipo de refrigeradores son refrigeradores normales del Laboratorio de Salud Pública que pueden llegar a menos 8 grados centígrados. En cambio, estos ultra refrigeradores pueden llegar a menos 70. Está en este momento en menos 70. De hecho, está en menos 70. Este es el tipo de refrigeradores que vamos a necesitar para refrigerar y congelar las vacunas que nos van a llegar, especialmente la de Pfizer, entiendo. La de Pfizer, que requiere este tipo de temperaturas tan extremas. En el Laboratorio de Salud Pública necesitamos de este tipo de ultracongeladores. ¿Para qué solemos usar esto de manera corriente en el laboratorio antes de que empiece la vacunación? Para los de COVID también tenemos que usarlos porque tenemos que conservar las muestras y si las queremos conservar a más de 3 meses las debemos conservar a menos 70. También conservamos cepas y otros tipos de muestras que también tenemos que congelar a menos 70. Hay dos razones para uno utilizar una temperatura tan brutal: la fragilidad del virus o la peligrosidad del virus. Esto lo utilizamos en salud pública para tener muestras durante más tiempo. Menos 70 grados centígrados se logran en esta máquina que ustedes ven acá en un espacio relativamente pequeño. En realidad ese espacio lo que tiene alrededor son resistencias que están moviéndose con unos gases, de hecho generan un calor muy grande afuera, muy grande. Se siente. Sí, o sea, hay una relación paradójica. Para lograr esa temperatura tan brutal adentro, tan frío adentro, se genera mucho calor. Se genera un calor acá. Bueno, no sabemos si son estos los que nos va a suministrar el gobierno nacional, pero nos habló de 10 ultracongeladores. Estamos preparándonos con toda seriedad para que nos quepan 10 o 16 o 20 en nuestros espacios. ¿Cuántos tenemos nuestros ultracongeladores en este momento? En este momento en el Laboratorio de Salud Pública contamos con ¿cuántos? En este momento tenemos 5 ultracongeladores de menos 70 grados en este momento. Ya de estas condiciones que nos permiten visualizar no solo la temperatura, sino hacer totalmente un seguimiento del mismo a través de gráficas que nos van a mostrar cómo se encuentra o si en un momento dado hay algún problema. 7x24 también nos genera alertas. Vamos a mostrarles, te agradezco mucho, vamos a mostrarles el sitio que estamos adecuando aquí en la Secretaría de Salud de Bogotá para poner los ultracongeladores que nos ofreció el Ministerio de Salud para poner las vacunas que le vamos a aplicar a Bogotá. Vamos a mostrarles. Esto no se puede abrir de cualquier manera o por cualquier persona. Esto es peligrosísimo. O sea, manipular una temperatura de estas es del máximo cuidado y estos implementos que tenemos no nos sirven. Tienen que ser otros para uno poder trabajar con estas temperaturas. Vamos a tener estudios secuenciales, porque es que un estudio de seroprevalencia es una foto de un momento, ¿sí? Nosotros necesitamos ver cómo va subiendo la seroprevalencia y esto, alcaldesa, para cuando empiece la vacunación va a ser fundamental. Claro, porque sabemos dónde hay más riesgo y dónde hay menos riesgo. No, y si sirve o no sirve el biológico, ¿sí? O qué tanto sirve, por supuesto va a servir, pero qué tanto sirve, porque uno esperaría que haga una seroconversión después de aplicarse la vacuna. Lo que usted necesita son defensas. A usted le ponen la vacuna, su organismo reacciona, con la primera dosis un poco, con la segunda, dicen los fabricantes, de manera absoluta. Nosotros necesitamos verificar eso y además verificar qué otros cambios ocurren en el cuerpo de las personas vacunadas. Eso se llama farmacovigilancia. En ese caso, digamos, ese estudio de seroprevalencia que vamos a hacer desde la Secretaría de Salud de Bogotá nos sirve como una especie de línea de base. Sí, señora, y nos va a servir de termómetro todo el año mientras estemos vacunando, ¿sí? Recuerde que ha dicho el ministerio que van a llegar diferentes vacunas. Estupendo. Vamos a ver cómo se compara la seroconversión de una con otra. Vamos a ver cómo se compara la seroconversión de las personas mayores que se van a vacunar primero con personas más jóvenes. Todos esos son elementos importantísimos para la toma de decisiones y para producir conocimiento en últimas, ¿no? Que es además lo que queremos, no solamente cuidar bien a la gente, no solamente aplicar las vacunas oportunamente, estudiar el efecto, cómo le va a la gente que le aplicamos la vacuna, si generan efecto más anticuerpos, si queda, digamos, con mayor resistencia y defensas frente a la enfermedad, sino que también queremos, a partir de este proceso, dejar una capacidad instalada, científica, aquí en la Secretaría de Salud de Bogotá, no solamente para hacer
farmacovigilancia es que se llama, ¿verdad? Sí, señora. Es decir, el estudio científico de los efectos de la vacunación, sino para que ojalá en este cuatrenio podamos dejar instalada la capacidad de producir vacunas en la ciudad de Bogotá. Una de las cosas dramáticas que le pasó a Colombia en general, hasta el año 2001 creo, 2001 producía producía biológicos acá. algunos tipos de biológicos y algunos tipos de vacunas. Una de las cosas enormes, equivocadas que ha pasado en los últimos 20 años es que se dejó de hacer la inversión en investigación científica para la producción de esas vacunas. ¡Qué caro lo estamos pagando! ¡Qué caro lo estamos pagando viendo esta pandemia del COVID! Y esta pandemia del COVID, muy lamentable, pero no va a ser la única. Eso sí tengamos eso claro. Virus se van a producir más, entonces vamos a salir de ese error y Bogotá va a liderar salir de ese error. Que nos quede capacidad de vigilancia epidemiológica, capacidad de laboratorio, pero también capacidad de farmacovigilancia y de producción de vacunas. En eso estamos. Y de producción de conocimiento, estas doctoras están produciendo papers para revistas Para indexadas, revistas, claro. como tiene que ser. Entonces este es el laboratorio donde vamos a hacer estudios de seroprevalencia, ¿verdad? Sí, señora. Entonces cuéntanos cómo es la cosa. Este equipo ya nos llegó, o sea, fue instalado y lo que ya recibimos todo el entrenamiento, la capacitación. ¿Cómo se llama el equipo? Es un equipo de Siemens, es el Avia Center XP. ¿Y qué hace? Es lo que nosotros estamos manejando en este momento, son las muestras serológicas, lo que vamos a identificar son los anticuerpos IgG, que nos va a permitir identificar si tenemos una respuesta inmunológica a largo plazo, que son los IgG los que necesariamente tenemos que tener. Entonces ya está puesto, ya está listo para su uso. Lo que vamos a hacer es en estos días pasarle muestras tanto con positivas y negativas para hacer la verificación del método y arrancar con nuestras muestras ya listos y con equipo ya entrenado. ¿Qué adicional para complementar la investigación muy importante que ha venido haciendo el Instituto Nacional de Salud sobre seroprevalencia? ¿Qué adicional y complementario vamos a hacer para también colaborar con ese proceso? Alcaldesa, en el primer momento del contagio, el organismo produce inmunoglobulina M. Es la primera respuesta que hace. Después empieza a producir inmunoglobulina G. Esos son los nombres que tiene. Cae la M, sube la G. Y la que nos interesa sobre todo es medir la G, porque la G nos da inmunidad a largo o mediano plazo. Eso es lo que vamos a tratar de poder medir con estos estudios, pero además hacerlo a lo largo del tiempo. El estudio que hizo Colombia es importantísimo, pero da la foto de cómo estaba la situación de inmunoglobulinas en ese momento. Entonces uno dice, bueno, hay más gente infectada, debe haber subido. ¿Sí? ¿Cuánto? ¿Será mucho? ¿Será poco? Esos son datos fundamentales. Porque el mismo ministro lo decía, una de las decisiones que va a tomar el gobierno nacional es a quién se vacuna. Necesitaríamos vacunar a las personas que ya se infectaron, probablemente, siempre que tengan anticuerpos, porque pudiera ser que hay algunas personas que tuvieron la infección, que no tuvieron manifestaciones clínicas y que no los tengan. Esos son una cantidad de detalles, pues, que permitirán simplemente darnos más información para mejor toma de decisiones. Exactamente, entonces ya el Instituto Nacional de Salud nos dio una primera información sobre inmunodeficiencia en Bogotá, ¿no? Y sobre inmunoprevalencia, perdón, al contrario, inmunoprevalencia. Y nos dijo que era el 26. Del 27 al 30% más o menos. Del 27 al 30% de la población de Bogotá ya se había contagiado y había generado defensas, por decirlo así. Sin embargo, esa fue la foto de un momento. Eso se hizo como hacia noviembre del año pasado. En ese momento, esa era la foto. Parte de lo que nos tiene un poco inquietos es que no parece lógico que tengamos menos susceptibles, porque si ya se contagió entre el 27 y el 30% de la población en el 2020, entonces tenemos menos susceptibles. En vez de tener 7,5 millones de personas, 8 millones de personas que se iban a infectar, pues ahora hay 5 a 6 que se pueden infectar. Lo lógico sería entonces que si hay menos susceptibles, el segundo pico no fuera más drástico que el primero, porque el universo de gente a infectarse era mucho menor. Sin embargo, lo que estamos viendo es lo contrario, que el segundo pico está siendo más drástico en velocidad y en cantidad que el primero. Eso no parece muy razonable. Por eso queremos tomar otra foto del estudio de seroprevalencia, actualizarla. Ya tenemos la que nos hizo el Instituto Nacional de Salud en noviembre,
Vamos a actualizarla ahora para enero de este año y vamos a seguirla actualizando periódicamente. Eso nos va a servir para dos cosas, como les explicaba ahorita Alejandro. La primera, para saber cuánta gente se ha contagiado y ya tiene defensas por haberse contagiado y haber superado la enfermedad. Pero la segunda nos va a dar también una línea de base de cómo reaccionan los pacientes o los ciudadanos en general a los que les vamos a aplicar la vacuna. ¿Sí? Cuando se contagiaron tuvieron esta reacción, al aplicar la vacuna tienen esta reacción. Entonces eso nos permite hacer ya no solamente vigilancia epidemiológica, sino, ¿cómo se llama la otra? Farmacovigilancia. Es decir, la reacción cuando te aplican un fármaco. Pues una vacuna es un fármaco. Pero además tenemos varios tipos de vacunas. El gobierno nacional ha dicho que ha comprado 3 tipos de vacunas hasta ahora. Entonces nosotros necesitamos saber cuál es la reacción del que le aplicamos la vacuna de Pfizer, cuál es la reacción del que le aplicamos la vacuna de Johnson & Johnson y cuál es la reacción del que le aplicamos la vacuna de AstraZeneca, que es la otra. AstraZeneca, sí, doctor. Perfecto. Entonces son 3. Para todo eso nos va a servir este equipo físico, otro equipo de personal también que trabaja aquí en el Laboratorio de Salud Pública y la actualización periódica de ese estudio de cero prevalencia. Reto 2 semanas por la vida.